Continuando, la palabra del Señor nos enseña con claridad que las personas, los seres humanos, creyentes en Cristo o no creyentes en Cristo, estamos constantemente luchando contra algo que nosotros hemos aprendido a llamarle la naturaleza carnal, aunque no es así como específicamente la Biblia llega a llamarle. La Biblia, en distintos pasajes, a esa naturaleza carnal le llama, por ejemplo, el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. En algunas de sus cartas simplemente se refiere a esta naturaleza carnal como la carne, y Santiago le llama concupiscencia, malos deseos, deseos descontrolados. Y nuestro batallar cotidiano como hijos de Dios es contra eso, para que en nuestra lucha nosotros alcancemos a dominar a esa naturaleza carnal y no que la naturaleza carnal nos domine a nosotros, que esa es la parte importante. El apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia a la que más le habló sobre el asunto de la carne, que fue más que a la iglesia, al grupo de iglesias que estaban en una región llamada Galacia, eran varias iglesias, a ellos les dirigió una carta que hoy nosotros conocemos como la carta de Pablo a los Gálatas. Y esa es la carta donde Pablo trató más profundamente el tema de la carne. Y Pablo, escribiéndole a gente cristiana, les dice: antes bien os digo, andad en el espíritu y no le den de comer a lo que la carne les pide. O sea que para Pablo era claro que los cristianos, tú y yo, tenemos dos formas de vivir nuestra vida como creyentes: andar en la carne o andar en el espíritu. Así que en la iglesia de Cristo existen dos tipos de cristianos: los espirituales y los carnales. Y Dios quisiera que todos fuésemos espirituales, pero nuestra carne quiere traernos a sus terrenos, porque son los terrenos donde nuestra voluntad no se sujeta a la voluntad de Dios ni quiere hacerlo. Por eso es que estamos conociendo a este que es nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Y estamos aprendiendo a ver las características que tiene nuestra naturaleza carnal para detectarlas y, recuerden, llegar a dominarlas. Antes de hacer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado hasta hoy, les recuerdo, hermanos, que cada vez que les sea posible, en redes sociales, todas las que ven en pantalla me pueden encontrar con esa imagen, con ese nombre. Denle me gusta a los contenidos, compártanlos, suscríbanse y sobre todo traten de que puedan llegar a un mayor número de personas. Lo que ahora van a ver ustedes a continuación, perdón, es otro, está dentro de la carpeta que dice Corona, es el último, el número 11. Calma, calma, calma. Ya estábamos todos así como que listos para arrancar, pero nos pusieron otro PowerPoint. Bueno, ahorita que ya coloquen el PowerPoint, lo que ustedes van a ver, vamos a ver si está, sí, es un resumen de qué es lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora, mis hermanos, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, hemos aprendido que la naturaleza carnal de los seres humanos es emocional. Estamos gobernados por nuestras emociones, pero también la naturaleza carnal es narcisista. La naturaleza carnal siempre oculta sus motivaciones. La naturaleza carnal es envidiosa, ¿sí? La naturaleza carnal no piensa a largo plazo. La naturaleza carnal siempre se resiste a cambiar y siempre tiende a pensar solo en lo negativo. Aquí toca el tema que nos corresponde hoy. Mis hermanos, todo este cuadro, recuerden, está representando la naturaleza carnal de todos nosotros. Todas esas cosas las tenemos todos, solo que dependiendo nuestro carácter y dependiendo las circunstancias que vivimos, algunas de estas cosas se nos manifiestan más que otras, pero todos las tenemos. Así que es muy importante entender y aceptar esto, porque en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personajes que pasaron por episodios de alguna de estas características y después Dios volvía a tomar el control. Sí, a veces eso sucede, pero siempre, como hemos visto antes, existe el peligro de que desarrollemos o manifestemos o se quede libre una de estas características y después ya no queramos regresar.
porque eso también le pasa a muchos cristianos. Y cuando eso sucede, el cristiano deja de ser espiritual y se convierte en un cristiano carnal. ¿Cuál es la característica de la carne que estudiaremos hoy? Estudiaremos que la carne es presuntuosa. Ahora, seguramente por lo que la palabra suele significar en el idioma español, cuando ustedes escuchan presuntuoso, presunción, presumir, pues esto me suena como a la segunda característica que vimos, ¿no? Que es ser narcisista, como que se parece demasiado. Bueno, mis hermanos, hay que entender que no es así. Estamos hablando de dos características totalmente diferentes. Así que primero voy a mostrarles en la pantalla una forma muy fácil de distinguir la diferencia entre lo que es el narcisista y lo que es el presuntuoso, porque son dos cosas muy diferentes. Primero, como vimos ya en un tema anterior, el narcisista siempre eleva, ¿qué es lo que quiere decir esa flecha? El narcisista siempre eleva lo que piensa de él mismo. El narcisista, él tiene una idea de él. Perfecto. Pues esa idea que el narcisista tiene de él, la eleva más alto que los demás, que eso fue lo que vimos cuando tratamos el tema. ¿Qué es lo que el narcisista anda buscando? Anda buscando que lo admiremos. ¿Y él qué quiere hacer al final? Manipularnos. Que nosotros hagamos lo que él o ella quieren. Porque el narcisista solo le importa que sus necesidades sean resueltas. No le importan las necesidades de los demás. ¿Cuál es la diferencia con el presuntuoso? La diferencia es que el presuntuoso no trata de elevar lo que piensa de sí mismo. El presuntuoso trata de elevar lo que tiene. El presuntuoso es quien ya está muy conectado con las cosas que se tocan, ¿me entienden? El narcisista es con lo que trae por dentro. El presuntuoso es con las cosas que tiene afuera, que pueden tocarse. Ahora, ¿qué es lo que pretende el presuntuoso cuando manifiesta esta característica? Lo que básicamente él quiere es humillarnos, hacernos sentir menores que él y él sentirse superior a nosotros. Así que de esta forma, ustedes pueden ver la diferencia de cómo el problema del narcisismo es muy diferente al problema de la presuntuosidad. A lo largo de todos los temas que hemos visto, muy constantemente, hermanos, ustedes de manera presencial o incluso también hermanos que después ven el video y mandan algunos comentarios, la pregunta más común que se escucha es, ¿y de estas características que hemos visto, que esta es la 10ª, podemos tener varias al mismo tiempo? La respuesta es obvia, sí, podemos tener las 10. Sí, claro. Dos o tres que se están manifestando y otras no. O sea, puede haber narcisistas presuntuosos o que son solamente narcisistas. O puede haber presuntuosos, pero que no manifiestan narcisismo. Por eso es que en alguna de las recomendaciones que dábamos en los temas anteriores decíamos que hay que volvernos observadores profundos. O sea, tenemos que mirar con mucho detalle las cosas, porque si no, podemos confundirnos o no podemos darnos cuenta de esas señales de alerta que el Espíritu Santo nos manda a nosotros mismos para decirnos, cuidado, estás perdiendo el control. O que el Espíritu Santo nos manda para decir, cuidado, esa persona que se está acercando a ti no se acerca con buenas intenciones. Así que mis hermanos, después de ver la diferencia, vamos a ver cómo descubrir a los presuntuosos. O vamos a descubrir si tú y yo somos presuntuosos o si esta característica de nuestra carne está teniendo dominio sobre nosotros. Así que vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos a ver las máscaras del presuntuoso. O sea, cómo se disfraza el presuntuoso. Y la primera de esas máscaras es que al presuntuoso le encanta actuar como víctima o victimario. El presuntuoso se va a los extremos. A los extremos. Todo mundo lo odia o él odia con todas sus fuerzas.
Como dice por ahí una canción, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian. ¿Han conocido personas así? Que todo el tiempo pareciera que nadie los quiere. Todo el tiempo, todo el tiempo. Siempre hay alguien que les está causando daño. Siempre, siempre, siempre. En la iglesia, en la familia, en el trabajo, en cualquier ámbito, siempre hay alguien que no los quiere. Siempre. Les fascina ser víctimas. Les fascina que la gente se apiade de ellos. El presuntuoso es la clásica persona que se tropieza sola para que lo levantemos, ¿no? Y al levantarlo le digamos, ay, pobre de ti, porque él quiere sentir que es superior a nosotros por medio de ese control que está ejerciendo. Pero también le gusta irse al otro extremo, ser victimario, el que sea el juez severo, el que sea el que lastime, el que sea el que agreda, el que minimice a los demás, el que los ridiculice, para así sentir que él está humillando a los demás. ¿Te gusta a ti ser víctima? ¿Es un papel que te gusta mucho? ¿O te gusta ser bien severo con las personas a tu alrededor? ¿Tus juicios son duros? ¿Eres insensible? Bienvenido al mundo de la presuntuosidad. ¿Eres un presuntuoso? ¿O lo soy? Y esa presuntuosidad nos está empezando a gobernar. Tenemos un ejemplo en Job, precisamente con el mismo personaje, Job, de lo que es actuar como víctima. Pero creo que con Job sí podemos tenerle un poco de misericordia, porque ¿por qué cosas no pasó este hombre, no? Y en medio de la situación que vivió, hubo un momento en que él se sintió víctima. Miren, observen lo que está escrito en el libro de Job, en Job capítulo 23, versículos 1 y 2. Estas palabras de Job, descubran a Job como una víctima, porque él se estaba viendo como una víctima. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Ya, hoy también hablaré con amargura. Hoy estoy amargado, estoy enojado. Y mañana también voy a estar. Y ayer estuve peor. Y la semana que entra, no, voy a estar terrible. Es el pensamiento de una persona que se victimiza. Y de verdad, hermanos, esta actitud de ser víctimas es bien constante en la gente. Personas que de manera muy discreta, pero siempre están manifestándose como aquellos a quien nadie los quiere. Me hicieron esto, no apreciaron lo otro, ¿no? Personas que se acercan y digo, recuerdo un ejemplo que me sucedió a mí, de la persona que se acerca y dice, ay, es que yo traje esto para esta actividad de la iglesia y ¿cómo es posible que los hermanos no les haya gustado si fue mejor que lo que trajeron la semana pasada, ¿no? Como una vez me llegó a suceder a mí, ¿no? Allá donde servimos en México, ¿no? Mi respuesta para esta hermana fue, hermana, lo que trajiste, ¿para qué fue? Para que te estén felicitando para servir a Dios, para servir a Dios. Entonces no te quejes, ya, tú lo trajiste para eso. Así que no lo trajiste con la idea de aquí está esto y felicítenme. No, si de eso se tratara, mejor ponte una camisa que diga hoy vine a la iglesia y felicítame, si no, no me voy a sentir mal, ¿no? Pero es muy constante esto, ¿eh? Así que si a ti te gusta estar en los terrenos de ser víctima o ser un victimario, es porque estamos siendo presuntuosos. Ahora, hay otra máscara que tiene la presuntuosidad. Esa máscara es creer que estoy destinado a la grandeza. Y no es que no podamos hacer cosas grandes, ¿eh? Porque en Cristo somos más que vencedores. Y por supuesto que con Dios podemos llegar a condiciones mucho mejores que las que tenemos. Han leído ese salmo precioso, que es una alabanza por ciento, y que dice, Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo. ¿Creen lo que dice la Biblia? Yo sí lo creo. Según el libro de Salmos, Dios puede tomar a la persona más pobre y la puede llevar, si es su voluntad, hasta un principado.
una persona puede estar de la condición más baja humanamente posible y si es la voluntad de Dios lo puede llevar hasta las alturas más grandes. Pero no hablamos de esa grandeza que va de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a la falsa grandeza. El creer que yo estoy aquí para un propósito que absolutamente nadie más lo puede hacer. ¿Quieren encontrar personas presuntuosas, ejemplos cotidianos? Vayan a la política. La mayoría de los políticos son presuntuosos porque se creen destinados a la grandeza. Les toca hacer cosas extraordinarias. Ellos van a transformar nuestros países. Y cuando les señalan a ellos que se están equivocando o que no están haciendo las cosas bien, ¿con qué responden? Con más presuntuosidad. Ahorita lo van a ver en lo que sigue. Pero mis hermanos, hay que tener cuidado con esto. Hay un ejemplo en la Biblia que es muy aleccionador, que es de un rey llamado Usías, que fue tremendamente presuntuoso, porque en algún momento de su vida creyó que él estaba destinado a cosas más grandes, incluso que la voluntad de Dios. Observen en su pantalla lo que dice la Biblia de Usías, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Mas cuando Usías ya era fuerte, su corazón se enalteció. Cuando ya era fuerte, cuando ya tenía todo lo que él quería, se volvió un presuntuoso para su ruina. Olviden por favor esa frase que nos va a servir en la conclusión del tema. Su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dios claramente le había dicho al pueblo de Israel que los únicos que podían quemar incienso en el altar del incienso eran los sacerdotes. En el antiguo pueblo de Israel, los reyes tenían bien claro cuál era su trabajo, los sacerdotes tenían bien claro cuál era su trabajo, los profetas tenían bien claro cuál era su trabajo y ninguno podía hacer el trabajo del otro, porque eso no agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, que conoce nuestro corazón, trataba de ponerle freno a la presuntuosidad. Sin embargo, Usías dice, no, yo estoy destinado a la grandeza, soy rey. Y si nunca ha existido un rey, sacerdote, profeta, yo voy a ser el primero. Y se le ocurrió entrar al templo llevando incienso que no le correspondía. Mis hermanos, hay personas así. Sí, 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 personas que están sentados con nosotros en nuestras bancas de la iglesia, que conviven con nosotros, que no lo manifiestan, no lo reflejan, pero por dentro sienten que están destinados a cosas grandiosas, majestuosas, cosas grandes. Si a ti te da mucho eso por pensar, que de momentos tu mente se va y cuando la descubres, tu mente ya está en Abu Dhabi o en un país petrolero con millones de dólares y haciendo cosas enormes como nadie las ha hecho, ten mucho cuidado. Si hay ocasiones en que miras al resto de tu familia de sangre y de momento entra a tu cabeza la idea de yo he logrado más cosas que todos mis hermanos y mis primos. Yo he sido el que he logrado tener más dinero. Yo he sido de toda mi familia el que he logrado que todos mis hijos estudien carreras universitarias. Tengan cuidado, porque esa clase de pensamientos son un reflejo de que yo estoy pensando que he sido llamado a ocupar un lugar más grande que los demás. ¿Sí? Como los políticos, que tienen la solución de todo y al final no solucionan nada. ¿Y qué pasa cuando el político enfrenta la realidad de que está fracasando? Se pone la siguiente máscara de la presuntuosidad. ¿Qué es lo que hace? Se crea enemigos imaginarios. ¿Sí? Se crea enemigos imaginarios. Oye, estás fallando porque
No han disminuido los símbolos, no han disminuido, es un ejemplo, no han disminuido los índices de pobreza en tu país, que tanto tú dijiste que la ibas a acabar con ella. ¿Y qué dice el político? Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Al presidente anterior que hoy gobierna el país de México, mucho se mofaba la sociedad de él, porque cada vez que se le hablaba a él de temas puntuales, importantes, que no estaban resueltos, siempre la respuesta era, yo tengo otros datos. Y obvio, en esos datos, como pueden suponer, él estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Y en los nuevos datos, todo marchaba bien, ¿no? En los datos de los políticos, la economía va ¡zum! Subiendo, pero para nosotros lo único que vemos subir cuando vamos a comprar nuestra comida son los precios, ¿no? Y es lo único que parece que sí sube, ¿no? Entonces, mis hermanos, los presuntuosos les encanta estarse creando amigos imaginarios. Y desde los tiempos de Salomón, eso ya estaba en el corazón del hombre, porque él, el predicador, escribió lo siguiente. Observen lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 14, pero yo se los estoy citando de la Biblia, traducción en lenguaje actual, porque ahí traduce más adecuadamente lo que dice la Biblia y habla precisamente de eso, de tener enemigos que no existen. Pude darme cuenta, escribe el predicador, todos atribuyen a Salomón la autoría. Pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Y después lo dice así con exclamación, todo es como querer atrapar el viento. Atrapen el viento. No se puede. Así son los presuntuosos. Tienen enemigos imaginarios todo el tiempo. No pueden hacer las cosas porque alguien hizo algo, pero ellos lo están haciendo bien. Si alguien señala una falla, hay otros que están fallando peor que ellos. Si alguien le dice, aquí hay un problema con tus hijos, ellos tratan de tomar nuestro rostro para voltear a ver los hijos de otros. ¿Te andas buscando enemigos imaginarios todo el tiempo? Las cosas no salen, eh, no han funcionado, lo has intentado y siempre encuentras excusas para justificar lo que has hecho mal. La culpa fue de tu esposo, la culpa fue de tu esposa. Es que tú sí generas el suficiente dinero, pero es que ella se lo gasta más rápido de lo que tú te lo ganas. Andas buscando enemigos todo el tiempo para tratar de justificar el fracaso que tú has cometido. Si ese es el caso, mis hermanos, la presuntuosidad está tomando dominio de nuestro corazón y nosotros no nos estamos dando cuenta. Pero hay más máscaras de la presuntuosidad. Esta es otra máscara. La presuntuosidad se pone una máscara. ¿Cuál es esa máscara? Creer que las reglas no aplican para mí. Observen esta imagen. ¿Le entienden? Está bien sencilla. Observen. Lado derecho, una persona que está mirando hacia el suelo y está observando que hay ahí una hoja pintada de rojo. Observa la imagen como cuestionándose quién habrá hecho eso. Imagen de la izquierda, lo hizo él mismo. Lo hizo él mismo. Las reglas no aplican para mí, aplican para los demás. Yo sí puedo hacerlo, los otros no. Yo sí puedo hacer cosas malas, los otros no. Personajes de la Biblia, no terminaríamos. Pero vamos a uno que vamos a recordar muy fácil y que también nos va a servir en la conclusión, junto con la frase que les pedí que no olvidaran, para su ruina. Personajes, el rey David, uno de los más claros. Se acerca Natán, el profeta, porque todos los reyes de Israel tenían un profeta de cabecera, o sea, alguien que estaba ahí con ellos todo el tiempo para revelarles la palabra de Dios. Y se acerca Natán el profeta y le dice al rey David, David, tengo una historia que contarte. Había en algún lugar de Israel un hombre muy pobre, muy pobre. Su pobreza era tal que lo único que tenía para vivir era una pequeña cordera. Y la amaba, la cuidaba.
Trataba de que esa cordera fuera como una especie de miembro de su familia, porque era lo único que tenía. Pues entonces resulta, le dice Natán a David, que un hombre rico que tenía muchísimas corderas cruza el vallado del hombre pobre, le roba su cordera, se la lleva y la usa en su beneficio. La Biblia dice que cuando David escucha esa historia de parte de Natán, dentro de su corazón, así dice la palabra de Dios, se encendió su ira. Y preso de la ira, David, que conocía la ley de Dios, porque creció y aprendió lo que hoy para ti, para mí es el Antiguo Testamento, dice la Biblia que él de inmediato responde todo cegado por la ira, el rey David. Ese perverso tiene que pagar 4 veces por lo que hizo, porque eso decía la ley de Moisés, que si alguien robaba un animal de otra persona, tenía que pagar 4 veces lo que había robado. O sea, David solo está respondiendo de acuerdo a la ley de Dios. Y después de eso viene entonces la sentencia fatídica de parte del mismo profeta Natán. Tú eres, David, ese hombre perverso. Ah, las reglas no aplicaban para él, ¿no? La ley de Moisés era para que todos los demás la obedecieran, pero él no. Él podía brincarse la ley de Dios cada vez que quisiera. Sí, mis hermanos, así son los presuntuosos. Las reglas no aplican para ellos, pero sí aplican para los demás. El día que ellos no pueden, no dan ninguna ofrenda. Pero cuando ven que alguien no da una ofrenda, lo critican. Las reglas no aplican para mí. Ellos sí pueden ser irrespetuosos e irreverentes en casa, pero critican a aquellos que terminan dándose cuenta que tienen conflictos en su casa. En su casa sí pueden tener todos los conflictos del mundo, pero otras personas no pueden tener ningún conflicto. Mis hermanos, somos así, vivimos con una doble moral, vivimos creyendo que las reglas no aplican para mí, pero sí aplican para otros. Cuidado, porque la presuntuosidad puede estar dominando nuestras vidas. Llegamos a la última máscara de la presuntuosidad. Todos conocemos un tío así. Yo sé todo sobre todas las cosas. ¿Han conocido un tío así? Bueno, en mi caso no fue mi tío, era mi papá. Él sabía todo sobre todas las cosas. Es que hay que pintar. Yo sé cómo se hace eso. Trabajo de plomería. Yo lo hago. Oye, de aquí, trabajo de construcción. Yo lo hago. Yo sé todo. Oye, y también construir una nave espacial. Yo te la construyo. Yo te la hago. La nave espacial yo te la hago sin problema. Oye, y drenaje público. Yo sé escarbar. Yo conozco cómo funciona esta maquinaria y yo te lo instalo. Al final, todo lo hacía y después de un periodo de tiempo corto tenía que buscar a alguien que realmente supiera hacer las cosas para que fuera a resolver lo que él no había podido resolver. El trabajo de plomería lo dejaba ahí funcionando por un par de horas. Al día siguiente volvía a fallar, hasta que entonces ya llegaba un plomero. Y cuando tú le decías, pues no que el trabajo había estado bien hecho, se buscaba a su enemigo imaginario. No, yo lo dejé bien hecho, pero es que las piezas que compré vinieron mal del almacén, por eso es que no funcionó. Y como yo conozco a este amigo plomero, bueno, él dijo que me venía a ayudar. O sea, nunca perdía, nunca perdía, jamás perdí, nunca perdía. Yo sé todo sobre todas las cosas. ¿Eres esa clase de persona? Que mira a todos, juzgas todo, tienes las respuestas de todo. Si te preguntamos sobre los problemas electorales en Honduras, ¿sabes cómo resolverlo? Si te preguntamos sobre la crisis económica en Argentina, ¿tienes la solución? Los problemas migratorios de este país, tú tienes una idea perfecta, pero si tan solo te hicieran caso, cuidado porque si somos así, es muy posible que seamos presuntuosos. Por algo, la Biblia da constantes recomendaciones como esa que ustedes están viendo en la pantalla, que está en el Salmo 75:4 tomado de la Biblia traducción en lenguaje actual.
a los orgullosos les mando que no se crean tan importantes. A los malvados les ordeno que no sean orgullosos. Es el libro de Salmos. El libro de Salmos es algo que se escribió para gente creyente, no para gente incrédula. Es una colección de canciones donde se le está diciendo a los hijos de Dios cómo tienen que vivir. Así que el salmista está dando por hecho que hay ocasiones en que el orgullo se nos dispara. Y el salmista dice a aquellos hijos de Dios que a veces el orgullo se nos dispara, no te creas tan importante, no te creas tan importante. Mis hermanos, ¿y qué hacemos si nos damos cuenta que la presuntuosidad está gobernando nuestro corazón? Miren, vamos a ver 4 acciones o pensamientos y acciones que podemos poner en práctica para que la presuntuosidad no gane terreno en nuestros corazones. ¿Sí? Primero, un pensamiento. El pensamiento sería así: Dios es la fuente de mi fortaleza. Con Dios todo florece, pero sin Dios solo florecen mis debilidades. No te saques eso de la cabeza y recuerda lo que dice el Evangelio de Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Todo el tiempo, métetelo en la cabeza. Mi fortaleza viene de Dios. Si yo estoy cerca de Dios, siempre todo va a florecer. Pero si me alejo de Dios, me debilito. Siempre ese pensamiento, remárcalo en tu mente cotidianamente. Piénsalo una y otra vez. La presuntuosidad va a bajar, va a disminuir, porque te vas a dar cuenta que tu verdadera grandeza no proviene de lo que tú haces, sino de la acción de Dios en tu vida. ¿Saben quién podría ser uno de los más grandes presuntuosos de la Biblia y eligió no serlo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas, precisamente, que ya hablamos de ellos, el apóstol Pablo les dijo, ok, a ver, aquí se trata de presumir, dijo Pablo. Pues yo soy el que tengo más cosas que presumir, ya lo leyeron. Soy fariseo de fariseos, tengo descendencia de una de las tribus de Israel que se puede comprobar. Fui formado a los pies del más grande maestro de la ley de mi tiempo, Gamaliel. ¿Quieren presumir? Yo puedo presumir más. Sin embargo, eligió no serlo. Eligió no serlo. Y de verdad me fascina ese pasaje de la Escritura donde el apóstol Pablo habla de él mismo con estas palabras, diciendo, no es lo que yo hago, sino la gracia de Dios en mí. Pablo entendió que la presuntuosidad había que controlarla y comprendió que su verdadera fuerza no procedía de él, sino de la acción de Dios en su vida. Mis hermanos, repasemos esto en nuestra cabeza constantemente, porque si no, como solemos decir, nuestros pies van a empezar a despegarse del suelo. Y eso, mis hermanos, eso es muy peligroso. Siguiente detalle: concéntrate en las cosas inmediatas que debes de hacer, porque a cada día, dice Mateo 6:34, le basta su propio afán. Pon tu mente en atender tus problemas de corto y mediano plazo. Ten pendiente esa meta donde quieres llegar allá muy lejos, pero permite que tu mente se ocupe de lo más próximo. ¿Por qué? Porque al hacer eso, evitarás esa trampa mental de estar haciendo planes grandiosos para el futuro que te pueden empezar a hacer creer en tu presente que tú eres más especial que los demás. Créanme, pueden ser cosas que las vemos y decimos, como que las veo muy simples, pero créanme, son herramientas eficaces, en este caso, para luchar contra la presuntuosidad. Esta creo que es la que menos nos va a gustar, pero es una de las más útiles. Aprende a retroalimentarte. Y después les pongo ahí, con letras azules, soporta. ¿Qué significa retroalimentación? Retroalimentación es que te acerques con una persona y le digas, oye, ¿qué piensas de mí?
Oye, ¿qué piensas de lo que estoy haciendo? Oye, dame tu opinión sobre esto. Oye, retroalimenta. Créanme, si ahorita me dijeran, ¿a cuántas personas tú conoces que tienen la costumbre de retroalimentar? Creo que con los dedos de una mano los cuento o menos, porque esto es algo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque a veces al retroalimentar nos dicen precisamente las cosas que no queremos oír. Por eso claramente les pongo abajo, van a retroalimentar, es porque van a aguantar, es porque van a aguantar, es porque van a aguantar. A ver, se reúne la familia, vamos a leer la Biblia. Se lee la Biblia y le dice el esposo a la esposa, ¿qué opinas? Y la esposa, que está en un momento en que no está de muy buen humor, que todos nos pasa, la esposa le dice al marido, pues precisamente es lo que a mí me sorprende, que aquí vienes a enseñar, en la iglesia enseñas nada, todo lo que enseñas no lo haces aquí. No es una retroalimentación agradable ni cómoda, ¿eh? Pero es retroalimentación. Ay, cómo duele que le digan uno cosas así, ¿va? Dice, no, no. Y luego la presuntuosidad, ¿no? Es mi amiga, pero me está diciendo algo que es cierto. Pero tenemos que retroalimentarnos porque solo de esa manera controlamos la presuntuosidad. Y créanme, mis hermanos, créanme, es doloroso, muy doloroso. Ya me tocó que una persona se me plante frente a mí y que a mí, estoy hablando personalmente, se parara frente a mí y me dijera, eres un soberbio, solo que no te das cuenta que lo eres, pero lo eres y no lo puedes controlar y eres soberbio porque haces esto. Ah, cómo duele, duele, cómo no tienen una idea. ¿Y saben qué es lo que más dolió por encima de todo? Que tenía razón, tenía razón. Pero esa retroalimentación, créanme, en el momento oportuno, ¿cómo sirvió para frenar la presuntuosidad que estaba creciendo más de lo que Dios quería? Hablo de mi vida. Retroalimenten, acérquense con alguien, con nuestros ancianos, con los hermanos de confianza, y tengan el valor de preguntarle a ese hermano, oye, ¿cómo ves mi matrimonio? Pero acuérdense, van a aguantar, si no, mejor no pregunten, porque esa persona, ese hermano que te ama tanto que te va a decir la verdad, porque te ama, porque te quiere ver convertido en una mejor persona. Y la Biblia es clara, fieles son las heridas del que ama. O sea, hay más amor en las heridas del amigo que en las heridas del enemigo. ¿Por qué no te atreves como padre a preguntarle a tus hijos, ¿qué opinas de mí como padre? Soporta. ¿Por qué no te atreves tú como hijo a preguntarle a tus padres, ¿qué opinas de mí como hijo? ¿Qué opinas de mí como hija? Esa retroalimentación hace que nuestra presuntuosidad se controle. Por último, no olvidemos al rey David. Mis hermanos, les pedí que no olvidaran a David ni una frase que les dije casi al principio del tema, para su ruina. El rey Usías permitió que la presuntuosidad llenara su corazón hasta que él hizo cosas que no tenía que hacer y eso solamente derivó en su ruina. No olvidemos al rey David, encendido en ira, envuelto en su doble moral. Yo sí lo puedo hacer, los demás no pueden. Yo sí quebranto la ley de Dios, pero nadie más puede hacerlo. Yo sí puedo tomar a una mujer prohibida, nadie más tiene derecho de hacerlo. Y entonces, sin que él lo quisiera, ni lo buscara, ni lo anduviese anhelando, le vino la retroalimentación del cielo, con el profeta Natán diciéndole, tú eres ese hombre. Mis hermanos, no olvidemos al rey David, porque en los años próximos siguientes, a lo que le dijo al rey Natán, se cumplió en el rey David exactamente lo mismo que él dijo. Ese perverso tiene que pagar 4 veces por la cordera que tomó.
David tomó una cordera, él mismo se condenó, tenía que pagar 4 veces por lo que hizo. Violan a su hija, Tamar, asesinan a su hijo Abnón, asesinan al hijo que más amaba de todos los que tuvo, Absalón, y el bebé que tiene con Betsabé, consecuencia de ese adulterio, muere. Se cumplió, lo pagó. Así que mis hermanos, no olvidemos al rey David para orar. ¿Por qué? Porque si no controlamos la presuntuosidad, si no ponemos un alto, esta característica de la naturaleza carnal no nos va a soltar hasta que terminemos en alguna clase de ruina. En alguna clase de ruina. Tú vas a ser feliz, te vas a sonreír, vas a estar contento, vas a tener arbolito de Christmas, regalos. Sí, 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 no estoy diciendo que no. Pero sin embargo, vas a mirar hacia el interior de tu alma y vas a encontrar ahí un algo que duele. Un algo que duele y que no deja de doler. Pero si controlamos esa presuntuosidad, ese algo desaparecerá. O tú eliges que ese algo que duela, te duela hasta el último día que estés pisando esta tierra. Y yo no creo que Dios quiera eso para nuestras vidas. Así que hermanos, oremos concluyendo con la exposición y que el Señor nos ayude a poder controlar esta faceta de la naturaleza carnal, la presuntuosidad. Y pues preparemos nuestro corazón porque aún todavía faltan algunas características más, ya menos, pero que con esto ya tengamos un cuadro completo de cómo poder poner atención en nuestros corazones, porque vaya que hace falta para poder lidiar con este corazón nuestro que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Oremos, hermanos. Señor y Dios nuestro, oramos a favor de quienes estamos siguiendo este estudio, pidiendo que nos ayudes, porque yo estoy convencido, Señor, que tú nos amas tanto que podemos vernos reflejados en el rey David. El rey David tenía ahí a un profeta, Natán, cuyo trabajo era guiar a David a toda verdad. Hoy nosotros estamos mucho mejor capacitados que el rey David para poder hacer tu voluntad. No tenemos a un profeta de cabecera viviendo en nuestra casa. Tenemos algo mejor. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros para guiarnos a toda verdad. Así que tu Espíritu, Señor, morando en nosotros, no dudo que cuando la presuntuosidad comienza a crecer en nuestros corazones, de inmediato nos advierte que algo se está desordenando, de inmediato nos hace saber que algo no anda bien. ¿Por qué? Porque empezamos a manifestar alguna de las máscaras que vimos que tiene la presuntuosidad para esconderse, pero nada puede esconderse al escrutinio de Dios y por eso a veces tu Santo Espíritu nos dice, mira, está pasando esto, estás pensando esto, esto no es correcto, de todas las cosas que vimos. Señor, por favor, ¿qué pedirte? Que nos ayudes, Señor, a ser personas que vivamos en el Espíritu, no en la carne. Personas que dominemos a nuestra naturaleza carnal y no que la naturaleza carnal nos domine. Hemos visto ya cómo identificar si la presuntuosidad está ganando terreno en nuestros corazones. Y hemos visto 3 medidas prácticas para mantenerla controlada. Ayúdanos a ser valientes y a poner en práctica estas medidas. Ayúdanos a tener el valor de ser capaz de retroalimentarnos, pero no como lo hacemos la mayor parte de los cristianos, que hacemos retroalimentación frente a un espejo para preguntarle a nuestro reflejo, ¿verdad que yo estoy bien? Y el reflejo nos contesta, claro, tú estás bien. No, Señor, hacer la otra clase de retroalimentación, donde alguien desde fuera nos puede decir, yo veo que esto está equivocado. Ah, cómo duele, Señor, cuando hacemos esto. Cómo duele cuando el profeta viene a decirte, tú eres el perverso. Los hombres perversos no están lejos de ti, David, están dentro de ti. Es muy doloroso. Sin embargo, Señor, si nos atrevemos a hacer esto, creceremos y podremos mantener la presuntuosidad controlada. Que así sea, Señor, porque con eso evitaremos que la ruina llegue a nuestra vida, a nuestras familias
o a cualquier cosa que hagamos. Te damos las gracias por lo que aprendimos, pidiendo que nos lleves con tu bendición, orando en el nombre de Jesucristo.